Hay una palabra que normalmente yo pronuncio, bueno, como muchas, considerando que es, no sé, factible que una mayoría de ustedes comprenda a dónde uno apunta con esa palabra. Pero lo cierto es que es muy probable que de la forma como en lo personal la interpreto, no sea exactamente la misma que ustedes utilizan. Porque ya sabemos que las palabras tienen el significado propio de lo que sería el recurso colectivo, ¿no? O sea, queda establecido como regla que cierta palabra significa tal o cual cosa. Cuando comenzamos a interiorizarnos, o sea, buscar en nuestro interior, en nuestro archivo básicamente, aparecen otras interpretaciones. Ustedes saben que una de mis pequeñas locuras, si es que tengo pequeñas, es jugar con las palabras. Buscar dobles interpretaciones, invertirlas de atrás para adelante, dividirlas en sus dos componentes, que aparentarían ser una única palabra, pero si le damos valor por separado, resulta que el significado o el significante es otro. Entonces uno va avanzando justamente en la medida que va comprendiendo que hay una modificación en nuestro ADN cada vez que utilizamos cierto tipo de palabras. Creamos modificaciones celulares, fundamentalmente, las cuales repercuten orgánicamente. Hay células que son más sensibles para cierto tipo de palabras de acuerdo al órgano al cual están constituyendo. Tendríamos que ir mucho más adentro como para poder ir comprendiendo que evitar esas palabras nos van a evitar precisamente malestares físicos. A veces incluso dentro de lo físico se busca la interpretación psicológica. Y bueno, ahí entramos en otro terreno complicado. Aparece lo que sería la enfermedad mental. ¿Y qué significa esa enfermedad mental? ¿Significa algún tipo de desviación? ¿Una falta absoluta de ideas? ¿Un obturar ese pensamiento y llevarlo a una generación cíclica en la que se repite, y es como que aquel que sufriría esa problemática, bueno, quedaría encerrado en un círculo vicioso. No soy psicólogo, mucho menos psiquiatra. He leído al respecto, me he informado muchas veces antes de abrir la bocota. Uno trata de ver dentro de esas palabras cuáles son las convenciones. Eso que hablaba hace apenas un instante. Convencionalmente, ¿qué entendemos que cada palabra significa? Una vez que podemos llegar a ese tipo de comprensión, las vamos a combinar de tal manera que constituyan un concepto un poco mayor, que las palabras entre sí se refuercen. Y ahí aparecen articulados, y ahí aparecen cuestiones de género, y ahí aparecen un montón de pequeños detalles que sumados pueden producir un detalle mucho más grande y potente en cuanto a la eficacia o no de la pronunciación y de la emisión de ese tipo de palabras. Jesús lo tenía muy claro. Él siempre indicó que la palabra muchas veces no llegaba a cumplimentar el efecto que él pretendía en la comprensión de quienes lo escuchaban. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba frente a un grupo humano con falta de desarrollo intelectual.
y no los hacía malas personas, diríamos hoy, o individuos en un estado de rebeldía crónica y de violencia. No, para nada, era todo lo contrario. El hecho de sentirse disminuido frente a los detalles de esa sociedad con los miembros dirigentes, partiendo de los miembros sacerdotales, hacía que el pueblo normalmente sintiera una disminución en cuanto a su forma de enfrentar ese tipo de, en general, agresiones y de muy mal gusto, por cierto. Entonces la intelectualidad, el manejo de los libros sagrados y una serie de cuestiones hacían que el pueblo, la clase en general, la clase más baja en relación a la medición que hacían los de arriba, porque cuidado, el que dice que existe una clase baja es porque está por encima, o cree que está por encima. Entonces lo que mira es mirar para abajo. Se autoeleva a sí mismo en una categoría. Una vez que eso ya trasciende en el criterio colectivo, bueno, uno ya empieza a determinar clases altas, clases medias y clases bajas, y hoy día casi te diría que hay clases más bajas que las bajas, que conformarían el grupo de indigentes, aquellos que ni siquiera comen. La clase baja, para esas élites, bueno, puede significar precisamente un grupo en un estado de sensación paupérrima en relación a lo que pueden hacer, poseer, crear y un etcétera bastante interesante. Lo que sí queda claro es que se unifican colectivamente de una manera muy diferente. Por lo que yo he conocido, particularmente en la época del trueque, aquellos que se conocían como clase baja funcionaban como un conjunto muy compacto, muy solidario entre sí. Se ayudaban para crear emprendimientos, por ejemplo. Había una que hacía una masa perfecta, otra que preparaba unos rellenos que eran para chuparse los dedos, otra que tenía la capacidad de armar empanadas a un tiempo récord, incluso con un método propio de identificación de sabores, y así se juntaban esas tres y armaban un emprendimiento. Y yo puedo asegurarles que esas empanadas no las he vuelto a comer en mi vida. Por el tamaño, porque las hacían más grandes, pero básicamente por lo que significaban como alimento. El paladar mío quedó como marcado de por vida. Eran el sabor justo y después la variedad. La variedad no era solamente carne, jamón y queso, no. No, en un determinado momento yo había sugerido a un par de estas maravillas amigas si se animaban a hacer una empanada que tuviera como fundamento la lenteja, por ejemplo. Que si la lenteja la preparas de cierta manera, pasa por carne. Depende de cómo lo condimentás. La carne sola, sin condimento, ¿qué sabor tiene? O alguien come un churrasco sin ponerle por lo menos sal, un potenciador, porque la carne en sí no tiene un sabor determinado. Por ejemplo, la grasa sí. La grasa tostadita, hay muchos que la vuelven loco. Bueno, de ahí nace el chicharrón y bueno, porque ya sabemos de las comidas tradicionales, no solamente en este país, sino en muchos países. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Que la solidaridad era moneda común entre estas maravillas de mujeres que se las consideraba entre la élite, que no figuraba en el trueque naturalmente. Con el tiempo sí empezó a figurar, porque venían, como normalmente sucede, épocas en las que la clase media estaba ahí rozando a punto de caerse por el borde de la clase baja. Hoy está ocurriendo exactamente eso. En mi país, por lo menos, está desapareciendo esa clase media. Pues la clase media todavía en su momento tenía la posibilidad de subir, de crear emprendimientos, muy activa por cierto, podía obtener crédito. Bueno, hoy día eso forma parte de un pasado anhelado, si puede ser llamada esa palabra como una interpretación real de lo que significa extrañar ciertas actitudes. Hoy día ir a sacar un crédito puede ser
ponerse la espada de Damocles uno mismo en la cabeza y pegarse el golpe. Porque los sistemas que utilizan el dinero como recurso de ganancia, bueno, crean dinero con el propio dinero, lo que es la famosa tasa de interés, y bueno, vos sabés que donde metiste la nariz ahí vas a terminar mal. Lo que a ellos les interesa es quedarse con tu garantía, que es el valor material real. El dinero simple, sea un papel o un registro computacional, no existe. Existe en base a lo que adquiere. Entonces ellos juntan valores con los intereses, pero más que nada les encantaría poder rematarte la casa o quedarse con la prenda del coche y quedarse con tu coche. Y después hacer la especulación con los objetos, porque en realidad lo que primaría como valor real serían ni más ni menos que los objetos. Bueno, significa entonces que las clases bajas siempre encuentran un punto de contacto y de apoyo por simple consenso al vivir poco menos que la misma situación. Y comprender que el que está al lado puede estar mejor o peor, pero está en la misma. ¿Es una cuestión de comparación? No, es que yo observo que no se comparan entre sí. Todo lo contrario, hay una igualdad, un equilibrio, que es realmente poderoso. De ahí el por qué sobreviven. No sobreviven en una acción personal. No, sobreviven por la acción grupal, por el hecho de estar juntos y tirar juntos del carro. ¿Se dan cuenta? Ahora, las clases altas no. Así como la clase baja utiliza el compartir, la clase alta utiliza el competir. Ellos tienen una razón de ser que es: tengo que ser mejor que vos, no puedo permitir que invadas mi mercado, y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Al ser menos, porque siempre las clases altas fueron en volumen de gente menos cantidad, bueno, encaran propuestas de un cierto desarrollo que permite que otros las observen, las copien, las roben, las mejoren o las empeoren, no importa. Entra la competencia y es inevitable, es inevitable. Los sistemas gremiales no se utilizaron al principio, no se crearon para proteger las clases altas. No, al contrario, las clases altas entendían que el sindicato era un enemigo porque estaba unificando criterios y ya no era lo mismo tratar con una sola persona que con un tipo que representaba 1 millón. Estaba hablando con 1 millón de personas el empresario, que no las podía meter en su oficina, pero tenía un tipo que las representaba. Y se llevaba la palabra del patrón o traía la palabra del obrero. Esa es la enorme virtud de la fuerza en conjunto. La fuerza en conjunto. Como ese ejemplo que el querido Pedro Saborido hizo a Pedro Rosenblatt, los dos Pedros en un escenario. Tal vez lo hayan visto, suele estar en internet, o como TikTok o como un pequeño video de YouTube. El tipo dice: ¿cómo podemos explicar la relación de una fuerza gremial con un sistema? Entonces él agarra un fósforo, saca un fósforo de la famosa caja esa a 3 patitos, los 222, y le da, dice: a ver, trata de romperlo. Pedrito agarra, hace tac y se rompe fácil. Después agarra un manojo de fósforo, 10, 12, 15 fósforos, y le dice: ahora trata de romper este manojo. Y no hay forma, no le da la fuerza. Dice: esto es el sindicalismo, es la unión, es la fuerza de varios, muchos, que se juntan para enfrentar el poder del patrón, que siempre va a ser más poderoso, porque es el que administra el dinero. Lo administra para la construcción de su propia empresa, pero a su vez lo distribuye en la medida del acuerdo y en la medida de las posibilidades que sea el menor acuerdo con sus empleados. Son pocas las empresas que comparten ganancias, por ejemplo. No hay un porcentaje de la creatividad del obrero, lo cual sería un incentivo extraordinario.
En eso son verdaderamente estúpidos los empresarios. Porque en general son débiles los empresarios. Los que yo he conocido cuando yo fui empresario, era gente muy débil, muy miedosa. Siempre estaban tratando de cuidar lo suyo y que nadie se meta, que cuidado con este, con aquel, con el otro. Muy miedosos, muy miedosos. Claro, repartir ganancias para el empresario significaría ganar menos. Pero un empleado, un obrero, con el incentivo de un porcentaje si produce más, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar producir más, porque a él le conviene, porque va a ganar más. Es más, en relación a los porcentajes siempre va a ganar muchísimo menos que el patrón, eso ya lo tenemos claro. Siempre se habla de porcentajes pequeños, pero son porcentajes que a fin de mes significan una moneda más al bolsillo del obrero, empleado o quien sea. Bueno, si aumenta la producción, aumenta la ganancia. Sí, tendrá que pagar un poco más de comisión, pero le ingresó más dinero. Aumentó su producción, aumentó su venta. Es como la comisión por ventas. Si vos a un empleado le das la posibilidad de ganarse una comisión, él va a hacer el esfuerzo de vender más. Porque sabe que si vende menos, gana menos. Es tan difícil que lo entiendan. No. Estos tipos se quieren quedar con todo y lo poco o mucho que ganen es para ellos. Y el empleado cobra un sueldo. Esto es para vos. Decidimos que vas a ganar hasta acá. El famoso salario con alguna que otra historia que se le sume. Y listo. Es una pena. Porque quieren implantar un sistema de consumo en el cual no se le da la herramienta para consumir a aquel que puede consumir. ¿Es gracioso? No, es estúpido. No es para reírse. Que disminuya la producción porque el obrero o el empleado no tiene más dinero para comprar, es terminar con la producción y con el obrero. Bueno, hoy están haciendo eso en mi país. No quieren que la gente aumente su sueldo para que no consuma más, y al consumir más va a haber otra relación de mercado que aumenta la inflación. Entonces, para que estos tipos no se le infle el globo, a vos te tapan la boca para que te ahogues. Y la inflación es buena. No es mala la inflación. Máxime cuando es variable. Máxime cuando es variable. Vos no podés tener inflación cero, porque eso significa movimiento cero. Es el globo desinflado. ¿Para qué querés un globo desinflado? Explícamelo, a ver, porque yo la verdad no lo entiendo. Pero la inflación no hace nada. Porque en la medida que aumenta la productividad, aumenta el consumo, aumenta la abundancia y bajan los precios. ¿Por qué bajan los precios? Porque los tipos no pueden acumular más de lo que pueden vender. Si vos le llenás un depósito hasta el techo y son materiales perecederos, con un vencimiento, ¿qué te pensás que va a hacer el tipo? Ahora los cobro el doble. No, porque al cobrarlo el doble, seguramente le va a bajar la mitad la venta. Por lo tanto, no solamente va a ganar menos, sino que va a tener el stock ahí metido echándose a perder. Cuando tenés exceso de producción, bajar los precios. ¿Para qué? Para sacártelo rápido, para que te quede espacio para meter otro exceso de producción. Los que trabajan ganan en relación al exceso de producción su comisión correspondiente. Las ventas aceleran porque los precios bajan, se vende muchísimo más y se gana en la cantidad. Y son cifras importantes, muy importantes. Yo lo veía, sin ir más lejos, con los clubes de trueque, se ponían precio a las cosas. Yo les decía a los chicos, no pongan el mismo precio de mercado, o sea, el mercado del dinero. Si esta empanada cuesta 10 pesos en el mercado, acuérdense que tiene un 21% de IVA incorporado, que es un impuesto. Ustedes no incorporan impuestos, no pagan impuestos por esto, porque el crédito no paga impuestos, solamente el IVA, y lo pagamos nosotros por la emisión de los créditos. Es la única parte monetaria en esta historia, le corresponde al sistema organizativo de los clubes. Pero ustedes en el crédito en sí mismo no tienen por qué agregarle un valor agregado como elemento monetario. No,
porque no están pagando impuestos, no tienen un aumento del valor nominal de ese crédito. Vale 10 acá, vale 10 mañana, vale 10 dentro de un mes, vale 10 dentro de un año, siempre va a valer 10. De esa forma evitamos la inflación cuando mantenemos el valor nominal de la moneda. Ahora, si estos tipos van a estar jugando siempre con el dólar y cambiando y variando, entonces van a tirar abajo el precio y ahí tenés inflación, pero son ellos mismos los que la producen. Ahora no quieren que el dólar en el país mío suba para que no aumente la relación de compra y por lo tanto aumente el valor de la inflación. Correcto. Con un dólar bajo no producen los tipos. Mi idea, el día que me toque ser gobierno, no creo que sea en esta vida, es eliminar el uso de monedas extranjeras. No, ¿cómo puedes decir? Sí, porque hay unidades de intercambio entre los países que no utilizan intercambio de moneda, el famoso counter trade, intercambio compensado. ¿O ustedes se piensan que los países trasladan plata todo el tiempo entre unos y otros? No, incluso algunos, como en el caso nuestro, se llevaron el oro que tenían las arcas del Banco Central para ponerlo como garantía, porque no confían en nosotros, y encima nos afanaron el oro, porque ¿dónde está el oro? Los chicos que gobiernan ahora, que van a ir presos por esto en un determinado momento, van a tener una situación bastante importante y una cuestión penal que les va a hacer deber miles de millones de dólares. Los que afanaron hasta ahora lo van a tener que pagar, y eso lo aseguro porque lo vi. Hasta ahí llego con esto, pero yo sé que llegan a esa instancia. ¿Por qué? Porque en general son estafadores. Ahora, ¿es una estafa legal la que están haciendo? Y si la justicia los acompaña, es legal. Entonces, ¿qué es legal para la justicia? Lo que le convenga. Y ahí caemos siempre en el factor humano, porque quienes ejecutan desde la justicia, la legislación, el Congreso, el Ejecutivo, son seres humanos, seres que tienen los vicios de la soberbia y la ambición. Listo, ya está. Con esas dos cosas, cuanto más dinero meta en mi bolsillo, mejor. ¿Sí? Vos no podés medir tu economía por una moneda extranjera por el solo hecho de que exportás o importás a través de esa moneda. No, porque no se utilizan ese tipo de monedas en las transacciones comerciales internacionales. ¿Por qué no lo dicen los economistas? No lo dicen porque no les conviene. Porque así deprimen el mercado interno y todos los valores se acomodan a esa moneda que encima no tiene ningún valor tampoco. El dólar tiene valor por la necesidad de que otros lo usen. Por eso quieren dolarizar países, para que sea esa única moneda. Y vos decís, ¿pero qué están haciendo? Y nos están vendiendo, nos están regalando en algunos casos. Acá ni siquiera en este país nos venden, nos regalan directamente. Y vos ves las operaciones que hacen, y son criminales, incluso anticonstitucionales, y siguen ahí muertos de risa. Nadie los mete en cana, como dirían los muchachos. ¿Por qué? Porque están todos entongados en la misma historia, se protegen entre sí. En esa delincuencia los clubes de trueque no entraban. ¿Por qué? Por eso teníamos moneda propia. Y encima, volviendo a lo que les decía, la intención era, chicos, no le agreguen un valor agregado más. Al contrario, tiene que ser más barato, mucho más barato, lo que están ofreciendo en el club de trueque, que aquello que se consigue en el mercado del dinero. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos competir. No tenemos los costos del dinero, que tienen que ver justamente por lo que estoy diciendo. La comparativa con monedas extranjeras, todo con la excusa de la exportación-importación. Bueno, pero a mí no me interesa eso. Yo no soy ni importador ni exportador. Pero ¿por qué tengo que pagar un plus si realmente yo no actúo como regulador? No, yo soy el que tiene que poner el precio final sacando mi plata del bolsillo y pagándolo. Es una barbaridad, pero lo hacen. Por eso este sistema, llamado economía, tiende a desaparecer porque se autofagocita a sí mismo. En lugar de permitir una construcción, es constante destrucción. Es constante. Pero realmente cuando uno empieza a observar y rasca un poco la superficie, no hay nada.
se rompe fácil, porque no hay un sustento. Todo está agarrado a unos alfileres. Y la especulación, ni hablemos. Especular viene de espejo. ¿De qué manera se espeja una economía? De la manera inversa. Si estás frente a un espejo, levantás la mano derecha y la imagen que representa el espejo va a levantar la mano izquierda. Sos vos mismo, pero levantando la mano izquierda. Te estás espejando. Y especular es justamente eso, espejar el sistema para que se vea reflejado de otra manera que no es la real. Y en lo posible que sea inversa. ¿Cómo termina eso? Bueno, honestamente, en lo personal no me interesa. Trato de no irme demasiado por ese lado porque no tiene sentido, no hay forma de poder explicarlo. No hay forma. Yo creo que ni ellos mismos lo entienden, pero como están inmersos en un mecanismo llamado mercado, ¿viste? Se van influenciando entre ellos, cambiando entre ellos, discutiendo entre ellos, y en el medio vos tenés que pagar la diferencia, porque fundamentalmente el último eslabón de la cadena es el consumidor. Si no le pones al consumidor una facilidad para que pueda consumir, deja de ser consumidor, pasa a ser un consumido. Se va consumiendo a sí mismo. Y el hambre es el factor más importante de ese consumo de sí mismo. El no poder alimentarse como corresponde, el no contar con una alimentación llena de nutrientes y la capacidad de que esos nutrientes permitan el desarrollo físico y fundamentalmente mental, y especialmente cuando se es pequeño. Cuando mejor se debe alimentar a una criatura es cuanto más problemas existen. Y hoy día, encima el autismo se está transformando en una enfermedad social de alto nivel. Se sobreentiende, y hay muchos que lo están denunciando, de que es por las vacunas. Porque traen coadyuvantes de cierta categoría que van creando cierto tipo de problemáticas, y en la cantidad está el problema. Porque algunas vacunas puntuales han hecho maravillas en la humanidad, esto nadie lo discute. La antipoliomelítica, la antituberculosa, la antiviral, la de la viruela, han erradicado enfermedades, pero en condición individual, como elemento propio desde la química, eran efectivas absolutamente. Ahora, cuando las combinás, ahí empiezan a haber problemas. Y ya se ha demostrado científicamente la toxicidad que traen y la poca particularidad. En general son elementos químicos generales de pronto, ¿no? O sea, hay una fórmula para todos y todos somos iguales. Todos reaccionamos de la misma manera. Todos tenemos el mismo espectro de reacción frente a un mismo producto químico. Evidentemente no. Una de las virtudes de la raza humana es la diferencia, no solamente específica. Yo, honestamente, hay características de ciertas razas que son bastante parecidos. Muchos hablan de los chinos, por ejemplo, que no existen muchas diferencias en el rostro particularmente. Pero aquellos que venimos de razas nórdicas, de Pléyade, de Sirio, incluso hasta los andromedanos, incluso los arturianos, hay una cierta similitud, pero que se va ampliando en la medida que la raza humana toma predicción a partir de eso. O sea, no hay un tipo igual a otro. Yo te puedo asegurar, vos ponés 5 tipos, por más que sean de la misma raza, son rostros diferentes. Ya nomás la representatividad a partir del rostro, de esa enorme energía bellísima que nos construye desde los sentidos
con eso que llamamos cara, un rostro, donde se reflejan un montón de cosas propias, personales y maravillosas. No somos iguales, no somos ni siquiera parecidos a veces. ¿Se dan cuenta? Encima lo maravilloso de todo esto es la mezcla de razas. Es genial, porque en la mezcla de razas se potencian las razas, no es que se disminuyen. Error de los arios en su momento que querían la raza pura. No existe la raza pura, se elimina a sí misma, no tiene forma de crear defensas en un mundo heterogéneo. Vos no podés ser homogéneo en un mundo heterogéneo. Es tan simple como pretender no mezclarte con el viento. Vos decís, pero ¿cómo hago para esquivar el viento? Me meto dentro de un lugar que no tenga aberturas, es lo único que me queda. ¿Se dan cuenta? Es muy loco todo esto. Entonces cuando uno trata de entender ciertas cosas, claro, se complica. Especialmente cuando la clasística te pone clases, te clasifica. Clasificarse es poner clases. ¿Y entonces? ¿Y quién clasifica? ¿El de abajo o el de arriba? Siempre es el de arriba. Porque considera que el poder del dinero y las capacidades economicistas le dan ese derecho. Entonces él tiene derecho, vos tenés obligaciones. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Porque esto no es una novedad para muchos que ya entienden que esto es así, se ha establecido como una normativa a nivel planetario, y no importa el país ni la ideología política, en general el clasismo sigue estando ahí a la orden del día. Pero eso siempre en relación a el conjunto, o sea, cuando la medición se hace a partir de un colectivo, una colección humana, y a partir de ahí lo que va creando es un pensamiento único, porque es la única forma de que se pueda manifestar en tantos a la vez. Porque cuando se manifiestan los pensamientos de una manera heterogénea y multitudinaria, es porque cada uno está pensando y está observando la cosa desde su punto de vista. No, el colectivismo lo que quiere es la masa, lo que quiere es que todos veamos lo mismo. Entonces, ahí es donde se diluyen los poderes de la raza humana. Y tenemos poderes, y realmente somos poderosos. Porque somos magos, hacemos magia. El problema existe en la creencia o no de la magia. Si vos no crees en la magia, no la creás. Entonces caes en que el mago es un ilusionista. Claro, ver la magia del show, del espectáculo circense o lo que pasa ahora en televisión, tiene que entrar en los parámetros de una cosa entretenida. O sea, que divierta a quienes lo están observando y amén de eso produzcan una cierta admiración y un respeto ante las acciones de ese mago. Perfecto, es una hermosa posibilidad y es absolutamente correcto. O sea, yo los observo hacer magia y vos decís, ¿y dónde está el truco? ¿Viste? Bueno, acá hay una mezcla de magia verdadera por el lado de la transmutación de la materia y hay otra que actúa dentro de lo que sería el espacio-tiempo. Hay quienes lo hacen de manera natural y hay quienes lo hacen de manera entrenada y firme, o sea, que llevan años trabajando y estudiando y merecen todo el respeto. Pero es un don de nuestra raza, es un don humano, es una hermosísima opción que tenemos y a la que en general la denominamos manifestación. Si uno lo viera de una manera superficial, así como a mí me gusta andar inventando cosas, manifestar sería tener las manos de fiesta. Festar se lo ve en el diccionario de la misma manera que festear, o sea, la fiesta. La fiesta es un momento de alegría, la fiesta es un momento de bienestar, en el que actúa la música, en el que la danza también toma protagonismo. Es hermosa. ¿Quién no quiere estar en una fiesta? La fiesta de cumpleaños,
las famosas fiestas, estas que se hacen todos los años en el mes de diciembre, que a mí me causan un dolor de estómago, pero bueno, ya está, yo soy raro. Los normales aceptan esa fiesta, se hacen regalitos, la pasan lindo, y después se terminan peleando, pero eso es otra cuestión porque tomaron de más. El punto es que las manos manifiestan. Y manifiestan a través de la energía electromagnética. De hecho, Mani era considerado, era la luna, se la bautizaba Mani en otras civilizaciones anteriores. Entonces, Mani, con el acento en la A, porque si el acento va en la I es un maní, ya sabemos que es un maní, en este caso no estamos hablando, a mí me encantan, pero no es un maní. Tener la capacidad de crear campos magnéticos en los cuales a partir de la atracción se logran crear conglomerados atómicos, y esos conglomerados atómicos dentro de un esquema en el que el espíritu trasciende lo meramente físico interno de cada ser humano y se proyecta como una energía ordenadora, la mezcla de esa manifestación, de ese conglomerado atómico con el orden y la búsqueda de la estructura a partir del espíritu, crea y manifiesta elementos materiales. Entonces, fíjense qué interesante sería que si nosotros podemos manifestar dinero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cometiendo un delito? Porque alguna vez alguien me dijo, ¿y si yo puedo manifestar $1.000.000? Y bueno, manifestalo. Pero claro, pero son falsos. No necesariamente tienen que ser falsos. ¿Y la numeración? Bueno, hay quienes anotan los dólares en su numeración. Yo cuando he hecho compras y utilizaba dólares, en general se hacía una lista de los dólares para que después, eso se hacía en la escribanía, para que después se comprobaran si esos dólares eran o no eran falsos, si estaban duplicados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una manifestación manifiesta dentro de la estructura, y la estructura es la que numera. Por lo tanto, vos podés manifestar los dólares y no ser falsos. Tienen todos los registros legales correspondientes, todas las pequeñas marcas que indican que eso tiene una validez, porque fueron creados en un sistema en el cual esas marcas cumplen un objetivo, que es dar valor y dar verdadera, digamos, instancia de ser verídico. Eso no es una falsificación, ¿verdad? Ahora, ¿es necesario manifestar dólares? Hoy sería el tipo que logra eso, bueno, listo, ya está. Pero es una locura. ¿Por qué? Porque yo puedo manifestar lo que los dólares compran y no le estoy metiendo el dedo en la llaga a ningún sistema. ¿Cómo? Sí, perfectamente. Pero ¿cómo manifestás un auto, por ejemplo? Bueno, convengamos que eso es un poco más difícil. En esta realidad es un poco más difícil, porque la materialidad, a partir de su densificación, requiere elementos constructivos que lo hacen una cosa bastante complicada, por cierto. Por eso no existen autos en las dimensiones posteriores. No existen vehículos como estos, no. Existen unidades de traslado como son las Merkaba. La Merkaba es una unidad energética, es energía pura. No tiene tornillos, no tiene bulones, no tiene ningún tipo de cosa, no hay cables. ¿Cómo? Sí, lógico. No es una energía analógica, es una energía ni siquiera digital. Es una energía mayor que se trabaja directamente dentro de las funciones del átomo. Y las adaptaciones absolutas, puntuales y no puntuales, que el átomo ejecuta como tal, como sistema propio. En su combinación aparecen elementos, pero necesitan un elemento de traslado
que sea equivalente a la construcción del vehículo que está necesitando esos elementos. Bueno, siempre el magnetismo en primera instancia, por su magnitud, ni más lejos. Esto lo vengo mencionando hace varios días, pero en 6, voy a seguir repitiendo, para que ciertas palabras las tengan bien impresas. Esa magnitud indica traslado, indica polaridad, indica atracción, porque el imán tiene la virtud de atraer. Eso que tienen pegado en la puerta de la heladera, con un imancito, está pegado el objeto que traía ese imán a justamente el metal de la heladera. O eso, si no es atracción, ¿qué es? Y aparece el imán como elemento. Bueno, listo. Si esos elementos, trabajados de cierta manera, crean un motor electromagnético o biomagnético de generación de electricidad. ¿Por qué? Y bueno, porque mientras está funcionando el rotor, carga la bobina, bla, 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 y tenés luz. Entonces un motor magnético que trabaja encima con un flujo de no rozamiento, por lo tanto no hay desgaste de las piezas, trabaja sobre un flujo eléctrico, lo encendés hoy y lo apagás dentro de 50 años. Y no pasó nada, siguió funcionando 50 años, 100 años, ¿cuánto cree que funcione? Los motores de la Luna están funcionando hace muchísimos años. Motores, sí, son los que crean el magnetismo. Por eso la Luna está enfocada siempre del mismo lado. Muestra siempre la misma cara, porque si girara en sí mismo o en sí misma, su carácter electromagnético sufriría modificaciones. Entonces tiene que mantener una presencia electromagnética o biomagnética compensada. Para eso el compensador no es otro que nuestra Tierra. Y ella a su vez crea modificaciones, como sucede en las mareas, como sucede en muchas cuestiones que tienen que ver con el magnetismo. Cada lunación, las 9 lunas de la gestación, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Pero, a ver, Julito, estás hablando de magia, pero yo tengo que ir a laburar todos los días, no puedo estar corriendo atrás de... Bueno, listo, es natural que así sea. Yo lo que intento, con toda humildad y respeto, es que se sepan estas cosas, que se sepan que somos magos, que se sepan que tenemos esas capacidades, y también que se sepa que no podemos utilizarlas en plenitud en este desarrollo tridimensional, porque no se dan las condiciones. Se pueden dar las condiciones para cierto truco de magia que se pueden hacer perfectamente y que llaman la atención y quedan bonitos, pero de ahí a manifestar un vehículo y a irte andando con ese vehículo, no. No, ¿se puede hacer? Sí. Pero el desarrollo energético, la instancia sobre la cual se modifica el estado del medio ambiente sobre el cual se está creando eso, bueno, puede crear situaciones muy complejas. Puede crear un tornado, por ejemplo, un tornado de tormenta, o sea. Yo decir, ¿pero cómo? Y sí, porque se crea una espiral energética, esa espiral energética aumenta, si se proyecta por fuera, entonces tendría que estar en un recipiente especial, como una especie de molde, y dentro de ese molde se construiría este equipo, llamado vehículo, auto, como sea, pero no debe trascender esa energía, desde el punto de vista de emerger fuera de lo que sería un recipiente que lo contenga. ¿Por qué? Porque si esa energía se dispara, produce efectos muy fuertes y muy violentos dentro del medio ambiente. ¿Por qué? Porque todo se manifiesta materialmente. Las moléculas aquí, en esta distancia tridimensional, son materiales. Constituyen una creación desde la célula hasta el tejido, pasando por el órgano y terminando por la construcción de un ser palpable, tocable. Entonces todo eso significa que, bueno, que no vamos a estar dedicados a tratar de que la magia hoy te cambie la vida, no. Lo que sí es importante es entrar en el camino de la trascendencia, salir de la repetición enfermiza
de vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, con la que nos tienen atrapados en esta tercera dimensión. Esto es un planeta cárcel, ya lo hemos dicho más de una vez. Y hay ciertas entidades que prefieren que se siga manteniendo el ganado dentro del corral. Y el corral llamado tierra tiene un ganado que se llama humanidad. Y estos señores ganaderos son las corporaciones, son las sectas, son las logias y todos estos acumulamientos de alta gama, por decirlo algunamente, en que estos seres asumen una relación de poder siendo una minoría que les da una hegemonía tremenda por encima de la mayoría. Y la pregunta es siempre, ¿y el día que las ovejas se rebelen, qué va a pasar? Y las ovejas no se rebelan. ¿Por qué? Porque están condicionadas a ser ovejas. Entonces, mientras a vos te digan que sos una oveja y el otro es un pastor, y bueno, aceptás tu condición de oveja. ¿Eso es evolución? Para nada. El único que evoluciona es el pastor. ¿Y quién te cuenta que el dueño de la majada, el que le da el sueldo al pastor, bueno, ese gana mucho más? Siempre se va achicando la pirámide hasta que llega a un punto en el cual la relación de fuerza es absolutamente tremenda, porque ahí hay 3 tipos para enfrentarse a 3.000 millones. ¿Cómo hacen? Pero esos 3.000 millones están hipnotizados por lo que le ofrecen esos 3 tipos. Y de ahí no se sale, ¿eh? Es tremendo. Entonces la única que te queda es comprender de que para entrar en el verdadero terreno de la magia, vos tenés que trascender. Ascender tras esa nueva forma de vida en la que ya no dependes de un cuerpo, ya no hay más enfermedades, ya la manifestación es creo mi casa, creo mis vehículos, creo mi comida, creo todo, lo creo yo. No necesito sembrar un campo para tener una fruta, la diseño yo y después me la como, me encanta. Y esa energía que yo acabo de crear vuelve a mí y después la vuelvo a manifestar, me la vuelvo a comer. Vamos a suponer que hago una manzana hermosa, grandota, que no me entra en la mano. Me como esa manzana con energía que yo transmuté y armé como manzana. Creé una manzana, me como esa manzana y esa manzana entra nuevamente a mí, se desarrolla nuevamente como energía y yo puedo transmutar nuevamente esa energía y crear una misma manzana. ¿Cuántas manzanas comí? Todas las que pueda comer y trascender. No tengo que hacer 1 kilo de manzanas. ¿Y es la misma manzana? Sí, porque es la misma energía. Esa es la parte difícil de entender acá. Acá lo logramos a partir de la materialidad de la semilla. ¿Y qué es la semilla? Es la que encierra todo el ADN orgánico de la planta. Ese es el origen, la semilla. En la medida que la semilla es germinable, de cada semilla se supone que nace un árbol, y de cada árbol pueden nacer cuántos frutos y durante cuánto tiempo y cuántas semillas pueden nacer de esos árboles. La naturaleza utiliza esos elementos como mecanismo reproductivo directo. Nosotros tenemos como seres humanos nuestro aparato reproductivo, y en la medida de esa relación maravillosa nacen otros seres humanos y aumentan las capacidades de la humanidad. Pero hay un punto en que es externo. Esto es solamente lo físico, es el cuerpo. Pero ¿qué pasa con esa entidad que construye ese cuerpo? Entidad que entra y sale de esta realidad cuantas veces quiera. Alma y espíritu. Y ahí entramos de nuevo en algo maravilloso, que es el condicionamiento que se requiere para que el alma y el espíritu actúen en conjunto y vayan creando las relaciones de vida. Ahora, en esa relación hay un constante mecanismo evolutivo. ¿Por qué? Porque el alma ha retenido de vibraciones previas, frecuencias previas, vidas previas, ha obtenido información y ha aumentado sus capacidades, no solamente de tamaño, por eso están las dimensiones. El alma aumenta de tamaño y el medio se adapta a los aumentos átmicos, por lo tanto, las dimensiones son cada vez mayores. Sus frecuencias tienen una vibración mayor.
Entonces, en la medida que ya sabemos que el alma va desarrollándose y va creciendo, va incrementando sus capacidades, lo que se obtiene a partir de la resonancia creada por el propio alma son seres de mayor evolución. Ahora, si nos quedamos en que al alma no hay que permitirle crecimiento, que desde lo espiritual vos tenés que entrar en una religión y todos tenemos que creer en lo mismo, creer en esa figura que está ahí y todos apuntamos a lo mismo, toda nuestra energía va hacia esa figura. Ya hablamos de la energía psicotrónica, ya hablamos de los beneficios que obtienen los templos a través de justamente esa energía y su reproducción, las antenas psicotrónicas en los campanarios, etcétera, etcétera, etcétera. La religión nos atrapó, y la religión nos obturó, y la religión nos guardó adentro de un cofre y dice que tenemos que estar ahí. Ese es el cofre de la alianza. Estamos aliados todos juntos en algo que no se sabe ni dónde está, ni por qué, ni cuándo, pero que se supone que ahí se encierra la gran verdad. Y a partir de ahí, todos corriendo atrás de la misma historia. ¿Es todo mentira? Sí. Pero una vez que la mentira se establece como verdad, ¿quién la cambia? ¿Quién puede establecer el parámetro de diferencia? El mago, la magia, el desenmascarar esa historia y decir, pero escúchame, ¿yo para qué quiero estar corriendo atrás de aquello si yo solo y en conjunto con mi gente, con mis amores, con mis hermanos, yo lo puedo hacer también? ¿Para qué te tengo que seguir a vos? Y que vos te lleves el beneficio. Estoy sembrando para que vos coseches y te lleves las papas y yo me quedo con 3 papas como sueldo a fin de mes. No, pará. Estas papas las hice yo. ¿Querés papas? Tomá, te las regalo. Si yo las puedo hacer en cantidad, no tengo problema. Cuando se cierran esos circuitos energéticos en los que la manifestación empieza a trabajar, la manifestación puede ser directa o indirecta. Hoy nosotros manifestamos de manera indirecta. Es el universo cercano el que nos permite a través de la sincronicidad y la coincidencia que cada uno pueda obtener lo que obtiene, pero en relación al resto. Y ahí ocurren sincronicidades. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestro peor enemigo para todo, pero la sincronicidad es sin tiempo, es sin cronos. Por lo tanto, se pueden crear cosas a una velocidad mucho mayor de que la evolución permitiría. De hecho, esas cosas están creadas. Entonces, van a ocurrir cuestiones en las que vas a recibir cosas de parte de otros que las ibas a tratar de construir vos mismo, pero no tenías posibilidad. Cuando comenzó a trabajar la coincidencia, ¿qué es lo que pasó? Aparecieron las cosas. Yo hoy no lo voy a contar, pero yo he contado en varias ocasiones cómo obtuve mi primer casa rodante, el famoso cangrejo trotamundos, en una semana y sin dinero. Se dieron coincidencias de cosas que yo tenía, que el otro necesitaba, y una tercera persona cerró el círculo. 3 en un acuerdo tripartito, obtuve la casa rodante, el otro obtuvo el dinero y la otra obtuvo la casa. Y tuvimos un intercambio de casa rodante y dinero que cerró para 3 partes y cada uno no tuvo que desembolsar prácticamente nada, porque todo ocurrió por el milagro de la magia, de la coincidencia. Entonces, cuando nosotros manifestamos al universo con palabras llenas de amor, llenas de seguridad, el universo escucha y entiende y actúa. Porque el universo es una masa energética con pensamiento propio. Es el gran creador, universo, una sola palabra, a partir del amor. Y el amor crea todo esto. Lo crea, lo interrelaciona, lo hace crecer o hace desaparecer en el caso de que no sea bienvenido. Para estos tipos que manejan estos gobiernos, el amor no es bienvenido, todo lo contrario. ¿De qué empatía estamos hablando? Si lo que les interesa es la materialidad del dinero. Y el dinero se consume a sí mismo. Hagan una fogata con los papeles y van a ver que se van de enseguida. Se queman rápido, como quien dice. Entonces, cuando uno manifiesta en conjunto. Y aparecen las cosas. ¿Cómo aparecen? Actúan de una manera que nosotros no podemos dominar, sino que sí
utilizamos el recurso universal para que ocurran esos pequeños milagros que no son otra cosa que el resultado de una magia concreta, directa y palpable. Cuando ya nos creemos ¿qué estoy diciendo? Magos, y sabemos que somos magos, confiamos muchísimo en nosotros porque vemos los resultados, que es lo que la gran mayoría intenta en esta dimensión, que sean palpables, como quien dice, ver para creer, cuando en realidad lo correcto es creer para ver. Bueno, yo voy por el creer para ver, que sería crear para ver. Sí, el ver para crear también se podría llegar a utilizar, pero ¿qué es lo que estás viendo? Los elementos que te permitan crear. Y no todos lo ven. Porque en realidad, ver para creer y creer para ver se pueden relacionar en sí mismos en un círculo virtuoso. Pero hasta ahora, todos se manejan solamente con el ver para creer. Por lo tanto, tienen media luna. No tienen el círculo completo, tienen medio círculo. Entonces, cuando ese medio círculo es una curva y una recta que cae, se cae, ¿cómo sigue circulando? Es imposible. La parte plana, imagínate la rueda de tu coche partida por la mitad. Andás con media rueda. ¿Hasta dónde llegás? Hasta donde la rueda pegó el giro y quedó apoyado en el piso la parte recta. ¿Cómo hace para levantarla de nuevo? El coche queda parado. Es absurdo. Por eso se requieren los dos círculos, ver para creer y creer para ver. Porque ahí cierra el círculo. Mira, ver para creer, para ver. ¿Ve? Ver para creer, para ver. Creer para ver para un lado, ver para creer para el otro. Y el ver cierra. Porque es el mismo ver del principio, por lo tanto, ese ver del final va al principio para creer, va al principio con el ver para creer, creer para ver, vuelve al principio y ahí tenés circulando la rueda. Se cerró el otro semicírculo. Por lo tanto, manifiesten en voz alta. Es simple, agarren el cuadernito, anoten lo que en este momento les parece que tendrían que poseer. Por ejemplo, necesito un trabajo. Entonces, no pongas necesito un trabajo, poné estoy feliz con el nuevo trabajo que he obtenido. El universo ve, el sistema se organiza alrededor tuyo, qué bueno que Julito esté contento por su nuevo trabajo. ¿Qué nuevo trabajo si no ves que no tiene ningún nuevo trabajo? Entonces, ¿qué hace el universo? Te trae el trabajo para compensar, porque no puede permitirse que vos creas en el universo y el universo no te responda. Es absurdo. Si tiene toda la capacidad de cambiar la realidad de la manera más rápida y más sutil. Eso es el universo, es la realidad cambiante constante. Y entonces aparece el trabajo. ¿Cómo aparece? Vas caminando y te encontraste con un cartel. Necesito, pero ¿qué necesita? Un cocinero. Yo soy cocinero. Entras. Hola, ¿qué tal? ¿Ese cartel? Sí, lo acabo de poner. Sos el primero que entra. ¿En serio? Bueno, qué bueno. ¿Sos cocinero? Sí. ¿Tenés algún currículum? No, pero te lo puedo pasar. Lo tengo en el teléfono. Siempre tengan un currículum en el teléfono por la duda para entregar. Así de simple. ¿Te lo puedo mandar? Sí. ¿Tenés el WhatsApp? Sí, dame tu número. Bueno, listo. Che, a ver, vení. Bueno, ya que estás, pasado. ¿Qué te parece la cocina? ¿Viste? Y de golpe nació una relación y ya conseguiste el trabajo. Muchos creen que esos son milagros. No, el milagro es la magia en acción. ¿Entienden? Y magia creada por ustedes mismos. Como el tipo que creó la magia de conseguir a alguien que trabaje para él como cocinero. Hizo un cartel y dijo, necesito cocinero. Listo. Lo puso ahí, al rato apareció el cocinero. Si entendemos que eso que parece la normalidad, que parecen casualidades, no, todo es causa y efecto, amores. Bueno, ya pasamos los 59 minutos, Julito, pará un poco. ¿Les parece que la sigamos mañana? Estos temas los vamos a desarrollar muchas veces de distintas maneras. Tenemos mucho tiempo por delante y día por día.
y gracias a la hermosa paciencia que ustedes me tienen y el afecto, me están permitiendo justamente cumplir con este hermoso paradigma de las inspiraciones. Así que, amores míos, gracias, gracias, gracias y muchísimas, pero muchísimas gracias. Les mando un abrazo fuerte, un beso gigante y el deseo de, como siempre, encontrarnos en nuestro próximo día, que es el que viene después de las 12 de la noche de hoy. Abrazos y besos, mis amores, cuídense mucho. Chau, chau, las amo, los amo. Chau, chau.